Hola muchachos, vamos a estudiar valores funcionales en funciones reales. Tenemos una función polinómica de grado 2, también conocida como función cuadrática, la cual tiene tres términos. Primer término menos 3x al cuadrado, segundo término 5x, tercer término el menos 2. Como se dan cuenta, cada uno de los términos podría tener o no tener alguna variable. En este caso la variable independiente, que es la x, está, digamos, vinculada al primer término y al segundo término. Significa que cada vez que ustedes vayan a evaluar la función en un valor, solamente la van a reemplazar donde aparecen las x. En este caso, el tercer término no va a ser, digamos, modificado al reemplazar la variable x, porque ahí no hay variable x. Bueno, como un primer ejercicio sería evaluar la función en dos. Vamos a tener en cuenta que la variable x de la función, ¿sí? Cada vez que se haga una sustitución por un número distinto, entonces lo que vamos a hacer es que en las apariciones de x ustedes van a reemplazar el valor de x por 2. Entonces en este caso va a quedar menos 3. Observen aquí que el menos 3 está multiplicando al valor de x que está elevado al cuadrado, entonces va a multiplicar a 2 elevado a la 2. Aquí más 5 multiplicado por 2 menos 2. Observen allí lo que se hace es reemplazar la variable x por el número que está al interior del paréntesis, que en este caso estaría reemplazando la variable x. Bueno, ya el resto es aritmética, es encontrar los resultados numéricos. 2 a la 2 va a dar 4. Entonces el menos 3 está multiplicando al 4 más 10 menos 2. Entonces menos 3 por 4 va a dar menos 12 más 10 menos 2. Entonces menos 12 más 12 va a darse, perdón, aquí hay un error. Aquí es 10 menos 2. Entonces menos 12 más 10 es menos 2 y ese menos 2 con este menos 2 va a dar menos 4. Bueno, solamente una anotación acá. Cuando ustedes están reemplazando, por ejemplo, en este caso, x2 para encontrar el valor de la imagen de 2 que sería menos 4, es decir, f de 2 igual a menos 4. Quiero que ustedes tengan muy presente que esta información define un punto en el plano cartesiano. Cuando x vale 2, el y vale menos 4. Entonces, toda vez que ustedes estén tabulando y encontrando valores de imágenes en el dominio de la función, ustedes realmente lo que están encontrando, al menos geométricamente, están encontrando puntos que representan en el plano esa información de la imagen de un valor de la función. Bueno, entonces procedemos al siguiente ejercicio que sería evaluar en cero. Pues en este caso evaluar en cero sería tomar a menos 3, multiplicarla por 0 elevado al cuadrado, más 5 por 0, menos 2. Esto al final de cuentas le va a dar menos 2 porque menos 3 por 0 le va a dar 0, 5 por 0 le va a dar 0 y menos 2 pues va a obtener menos 2. Entonces en este caso pues incluimos la parte geométrica definiendo el punto 0, menos 2. Bueno, para reemplazar valor, para encontrar la imagen de menos 2, observen allí, ustedes reemplazarían la variable x por un número negativo. Aquí hay que tener un poco más de cuidado porque los números negativos hay que vincularlos a un paréntesis para no entrar en confusión. En este caso menos 3 está multiplicando a la variable x que está elevada al cuadrado. Entonces, para evitar imprecisiones, ustedes van a tomar el menos 2 al cual le van a encontrar la imagen, es este que está acá, y lo van a elevar al cuadrado. Pero observen que yo le encierro en un paréntesis. Más 5 multiplicado por menos 2, menos 2. Bueno, ¿por qué es importante la parte de los paréntesis cuando hay potencias? En este caso, por ejemplo, si ustedes al utilizar la definición de potencia de exponentes, menos 2 a la 2 le va a dar 4. No le va a dar menos 4, ya que ustedes al elevar al cuadrado, pues recordando por aquí partes
de las potencias, menos 2 a la 2 le va a dar menos 2 multiplicado por menos 2. En ese caso, si aquí hubiera exponente menos 3, hubiera exponente 3, entonces le va a dar negativo, lo cual hace que todo este primer término sea positivo. Pero bueno, ese no es el caso para este ejercicio. Resolvemos. Menos 3 va a multiplicar a menos 2 a la 2, que va a dar 4. Menos 12. Menos 4 a la menos 2 a la 2 da 4. Más 5 por menos 2 le va a dar menos 10. Menos 2. Entonces menos 3 por 4 le va a dar menos 12. Menos 10. Menos 2. Entonces en este caso menos 12 menos 10 menos 22. Y menos 2 da menos 24. Entonces la imagen sería menos 24. Pasamos a encontrar la imagen de A. Dirán, ¿por qué A? Bueno, muchas veces en el área de matemática, en la línea matemática, en cursos como cálculo, ustedes se van a encontrar con modelos que van a quedar definidos a partir de otras variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, reemplazar la variable x por A, porque ustedes están buscando la forma, buscando la imagen de A. Entonces, el procedimiento es el mismo. La variable x se va a reemplazar por A. Entonces, va a quedar menos 3 por A elevado al cuadrado más 5 multiplicado por A menos 2. Ahí no se va a poder hacer absolutamente nada porque los términos que están definiendo la imagen no son semejantes. Entonces ese sería el resultado. Para f de A también, f de A más b. ¿Qué ocurre? Ustedes aquí la variable la van a reemplazar por A más b. Entonces, ¿qué va a quedar? Menos 3, como está multiplicando al x al cuadrado, entonces en este caso el x al cuadrado ya no va a ser x al cuadrado, sino que va a ser a más b al cuadrado, más 5 multiplicado por a más b, menos 2. Listo. Ahí, digamos, quedaría listo el problema, quedaría definido el problema. Esa sería la imagen de a más b. Hay problemas en cálculo, en la misma matemática fundamental, que exigen eliminar todos estos paréntesis, pero este no va a ser el caso de nosotros en este momento. F de x más h. F de x más h, ¿qué significa? Que la variable x que aparece en el primer término y en el segundo término van a ser reemplazadas por la expresión o el binomio x más h. Entonces, no importa que lo que usted vaya a reemplazar esté también en términos de la variable independiente. En este caso, ¿cómo va a quedar? Menos 3. Usted va a elevar al cuadrado la x, pero la x de la función original ya no es x, sino que va a ser x más h. Entonces ustedes evalúan x más h al cuadrado y fíjense que allí queda menos 3x al cuadrado, pero mi x ya no es x, sino que va a ser x más h. Procedo, continúo. Más 5 que multiplica x, pero x ya no es x, sino que es x más h, menos 2. Entonces, este problema de f de x más h ustedes se lo van a encontrar más adelante, seguramente en algún cociente de diferencias, y pues voy a aprovechar para eliminar los paréntesis. Observen, por ejemplo, que en este primer término ustedes tienen un producto notable que sería el cuadrado de una suma, de un binomio. Entonces ustedes primero deben eliminar ese producto notable, sería el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado más, ¿por qué más? Aquí ustedes tienen que aplicar la propiedad distributiva, 5 por x y 5 por h, va a quedar más 5x más 5h menos el 2. Y aquí, para finalizar el problema, pues vuelve y se aplica la propiedad distributiva con este primer paréntesis. Entonces va a quedar menos 3x al cuadrado menos 6xh menos 3h al cuadrado más 5x más 5h menos 2. Ese sería el resultado.
ya digamos eliminando paréntesis. Ahí no se simplifica nada porque no hay términos que sean semejantes, pero va a ser muy útil más adelante cuando estudien, por ejemplo, conceptos como el de derivada. Bueno, y cerro la explicación con este problema, que es una combinación. Observen, por ejemplo, que aquí está el 3, dice 3f de 1 menos 2f de menos 3. ¿Qué significa eso? Significa que usted está multiplicando al 3 por f de 1 y le está restando el producto entre 2 y f de 3. Por lo tanto, para usted poder encontrar el resultado de esa combinación, ustedes necesitan encontrar el resultado de f de 1 y el resultado de f de menos 3. Entonces, si hago por aquí abajo el cálculo, la imagen de 1 va a ser, teniendo en cuenta la función, va a ser menos 3 por 1 al cuadrado más 5 multiplicado por 1 menos 2. Esto al final, ¿a qué va a ser igual? Menos 3 más 5 menos 2. Aquí menos 3 menos 2 le va a dar menos 5 más 5 le va a dar 0. Significa que la imagen de 1 va a ser igual a 0. ¿Qué significa entonces en este caso? Que el primer término de esta combinación indica que al 3 lo está multiplicando por la imagen de 1 que acabamos de encontrar, que es el 0. Bueno, ahí que sigue. Vamos a restarle dos veces la imagen de menos 3. Entonces en este caso, la imagen de menos 3, es decir, f de menos 3, va a ser igual a menos 3 multiplicado, y allí deben tener en cuenta que el número que usted va a sustituir es negativo, por lo tanto lo encierra en paréntesis, va a quedar menos 3 al cuadrado más 5 multiplicado por menos 3 menos 2. Entonces en este caso sería menos 3 multiplicado por 9. 5 por este menos 3 le va a arrojar un menos 15, entonces usted puede colocar de una vez menos 15 menos 2. Al final este resultado le va a dar menos 44. Por lo tanto, el menos 2 va a quedar multiplicando al menos 44 y aquí el resultado final sería 3 por 0 le va a dar 0 y menos 2 por menos 44 le va a dar 88. Listo, chicos, entonces espero le haya servido la explicación y aclaren un poco más esa idea de encontrar la imagen de valores en el dominio de una función. Muchas gracias.